Tienes que acercarte lo más. Hola, hola, hola. Hablo directamente. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Nicolás. Les quería dar la bienvenida a este panel. Este panel es clínica psicoanalítica con niños y adolescentes en el hospital público. Bueno, bienvenidos. Quiero hacer una presentación y dar la bienvenida también a los panelistas. Hoy nos acompaña Viviana Roldán, que va a trabajar la atención con el destruido. Viviana Roldán es psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario. Te lo cuento. Viviana Roldán es psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente de grado y de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas. Es profesional asistencial en el servicio de consultorio externo de la Cátedra de Psicología Infanto Juvenil. También nos acompaña Hugo Melfi. Su disertación es un mal encuentro con el otro. Hugo Melfi es psicoanalista, psicólogo, doctor en psicología, docente investigador de esta casa de estudios, miembro de la Escuela de Psicoanálisis de Freud, ejerce su práctica psicoanalítica en el consultorio privado, Instituto de Pedagogía Clínica Rosario, es supervisor del servicio asistencial de la Cátedra de Psiquiatría de Niños de la Facultad de Ciencias Médicas, se desempeña en la docencia universitaria y está trabajando en la Facultad de Psicología actualmente y hasta el 2012 estuvo en la Facultad de Ciencias Médicas. Ha publicado diversos artículos en la revista especializada, ha dictado cursos para graduados. Uno de ellos, Introducción a la Clínica Psicoanalítica con niños y adolescentes, Adolescencia, Tres dimensiones clínicas, cursos teóricos con práctica clínica, editado de cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas, participante en diversos congresos nacionales y internacionales de psicología. Ha disertado asimismo en Ateneo, jornadas, ciclos, conferencias, en escuelas de psicoanálisis y en un marco de convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. También está presente con nosotros María Alejandra Casares, que es psicoanalista, psicóloga, es doctorando, es miembro de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, es integrante del Comité de Redacción y Edición de la revista Argumentos. Es autora de artículos publicados en revistas especializadas, tanto como Filosofía, Ciencia y Psicoanálisis, revista Lectura, 2010, La Cuestión del Concepto, revista Lectura, 2012, El Motor del Juego, revista Argumentos, 7-8, La Clínica Psicoanalítica de las Explicaciones Neuróticas y Neurosis de Angustia, revista Argumento 9. También ha sido dictante de los cursos de formación para graduados en la Universidad Nacional de Rosario, Introducción a la Clínica de Psicoanálisis con niños y adolescentes, curso teórico con práctica clínica, dictante de seminario de formación en clínica psicoanalítica con niños, coordinadora del espacio Reuniones Clínicas, organizadora del ciclo Conferencias Cuerpo Significante en la Escuela de Psicología de Psicoanálisis Sigmund Freud. Es disertante en congresos nacionales e internacionales, ateneos, jornadas, espacios de conferencias, organizado tanto en el ámbito académico universitario como en el marco de instituciones psicoanalíticas, disertante en la reunión Americana de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos. Este espacio vamos a trabajar 2 horas. Lo que vamos a hacer es dejar una media hora para el final, para que ustedes puedan hacer preguntas, aportes o algunas reflexiones. Lo interesante sería si pueden hacer las preguntas en un papelito, así contestamos al final todo. Bueno, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Si el micrófono me molesta mucho, lo voy a dejar. Bueno, es realmente un honor, una alegría para mí
estar en esta facultad, porque luego de que terminé mis estudios, empecé rápidamente a trabajar en la Facultad de Medicina y me alejé de estos salones, de estos pasillos. Les quería contar alguna cosita pequeñita para introducir el trabajo que tengo para presentarles hoy, que se refiere a la admisión en un servicio público. Cuando yo estudiaba acá en la facultad, en las diferentes materias escuchaba mucho hablar a mis profesores de lo que era psiquiatría. Muchos hacían referencias, sobre todo cuando hablábamos de la constitución del sujeto, cuando hablamos del complejo de Edipo, los tiempos lógicos, tiempos instituyentes, y lo que era la práctica del psicoanálisis. Mis profesores, unos cuantos de ellos, hablaban mucho de psiquiatría. Muy buenas tardes. ¿Escucho bien? Bueno, en el momento que yo ingreso a psiquiatría, las cosas que yo había escuchado y cómo podía un analista desarrollar su práctica en ese lugar, habían cambiado. Entonces, en ese momento, la cátedra mucho tiempo había estado a cargo de la doctora Gloria Noni, que es una psicoanalista que tuvo muchísimo que ver con la creación de esta facultad. Esta psicoanalista fue sucedida por un médico psiquiatra que no era muy amigo del psicoanálisis. Entonces, como les decía, esta cátedra funciona en el mismo predio que el Hospital Agudo Ávila, no sé si la conocen, pero es una cátedra que tiene varios departamentos, y en esos departamentos uno es el consultorio externo, otro es el centro de atención al niño, niña, adolescente y su familia. Y en ese lugar desarrollo mi práctica junto con mi compañero Hugo Menfi, a quien tiene mucho que ver que yo esté acá, él y Andrés, así que aprovecho para agradecerles, y también a algunos ex compañeros que están hoy en la gestión. El trabajo entonces que yo tengo para presentarles y sobre lo que me voy a referir es cómo se realiza el proceso de admisión en un servicio público que trabaja con niños y adolescentes. El límite de edad, el límite está fijado por edad y son los 18 años. La facultad tiene también la cátedra de psiquiatría de adultos, que toma adultos y realiza otro tipo de dispositivos. Cada institución, el trabajo es un analista frente al instituido. Cada institución tiene sus particularidades y cada servicio sus características propias. En psiquiatría, la admisión es un proceso en tanto consta de varias instancias. En primer lugar, la admisión será la ocasión de ver qué se admite y qué no. Esto tendrá relación, como en todo servicio público, con las características de cada servicio. Los motivos de consulta en el espacio de consultorio externo son variados. El pedido puede venir de los efectores de salud cercanos, como la Guardia del Agudo Ávila, o el mismo Hospital Agudo Ávila, del Hospital del Centenario, de la Dirección de Niñez, de los Centros de Salud provinciales y municipales, de las diferentes secretarías municipales como Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer, de los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación, de los juzgados de familia o de juzgados penales. Estos pedidos no llegan de una manera ordenada porque hay un protocolo o porque hay una red aceptada entre todas esas instituciones, sino que tiene que ver hoy en día con alguna cuestión artesanal y de disponibilidad de cada uno de los agentes de salud que trabajamos. Es más frecuente que alguien de un equipo socioeducativo llame a los celulares personales para pedir
un espacio. De todos modos, es bastante frecuente que espontáneamente se presenten a pedir un turno de admisión papás o mamás preocupados por alguna cuestión subjetiva de sufrimiento que puedan ver en sus hijos. Los motivos de consulta varían: abuso sexual, dificultad de aprendizaje, control o demanda de medicación, falta de interés por lo escolar, problemáticas adolescentes, jóvenes en conflicto con la ley penal, déficit diversos, problemáticas que tienen relación con el desvalimiento, el vacío, la constitución subjetiva, trastornos de alimentación. Únicamente no se atienden pedidos de tratamiento o atención en caso de consumo de sustancias, porque al ser un servicio que depende de una cátedra, de una facultad, no tiene guardias ni tiene posibilidades de internación. Entonces, esto, si bien había en otro momento un programa que se dedicaba a esa atención, hoy eso no está funcionando. Es facultad del profesional que realice la admisión, en el caso que nos ocupa es facultad del analista, decidir qué se admite o no. Las instituciones tienen sus limitaciones y estas serán también las limitaciones del analista, aunque también el analista puede tener otras limitaciones que tienen que ver con su propio quehacer o cómo se percibe a sí mismo como analista. En lo que es el proceso de admisión y entre analistas es el tema de la demanda, un punto sobre el que siempre hay polémica. Entonces, por ahí nos encontramos escuchando que, bueno, tal o cual analista o psicoanalista no tomó en tratamiento o no atendió tal pedido, que casi nunca es un pedido de tratamiento. O sea, vienen a consultar por problemas puntuales y en general las personas que consultan, salvo aquellos que vengan derivados por un juez, es una población altamente vulnerable y de escasos recursos económicos. En torno a la demanda y al psicoanálisis se nos impone reflexionar. Muchas veces no está claro quién demanda, ni siquiera está claro quién pide ser atendido. El padre, la madre o adulto a cargo muchas veces es mandado por la maestra, por el abogado, por el pediatra o por un fonoaudiólogo. Digo fonoaudiólogo porque estamos muy en contacto. La Facultad de Medicina se divide en 3 escuelas: Escuela de Medicina, Escuela de Fonoaudiología y Escuela de Enfermería. Y hay servicios a la comunidad importantes de fonoaudiología. El analista, en primer lugar, ofrece su escucha como primera instancia para alojarlo. Uno de los principales valores que tiene un psicoanalista en el proceso de admisión es que un señalamiento, una pregunta o un silencio puede tener valor de intervención. Y claro, por supuesto que no hay demanda de análisis, pero es el analista quien puede recortar un pedido. Muchas veces ocurre que el mismo sujeto se sorprende de lo que acontece en la entrevista de admisión. Es el analista quien debe propiciar y dar la posibilidad de que el entrevistado se convierta en un paciente. Lacan, en la Dirección de la Cura y los Principios de su Poder, en 1958, expresa que la palabra del sujeto que consulta es ya en sí misma una demanda de respuesta o demanda de felicidad, como lo va a decir luego en el seminario de ética, y que esta demanda está apuntalada por otras más profundas. Lo que quiero destacar es que allí Lacan resalta que la cuestión está en cómo el analista se comprometa con esas demandas y que esto será crucial. Pienso personalmente que es crucial tanto un analista, que es crucial lo que puede hacer un analista allí, porque puede hacer que la admisión no sea un mero trámite. Es frecuente en los servicios públicos interdisciplinarios que la admisión se lleve a cabo por 2 personas, y 2 personas que pertenecen a distintas disciplinas. La cátedra de psiquiatría tiene en sus funciones formar a los futuros psiquiatras infantiles o psiquiatras. Entonces es frecuente para nosotros el contacto con otras disciplinas.
y inclusive los ingresantes, el primer trabajo que hacen es el de la admisión. Y ahí es donde se notan claramente las diferencias de formación profesional u otro servicio. En el caso puntual del servicio en el que trabajo, la admisión es un dispositivo institucional en torno al cual nos planteamos preguntas propias del psicoanálisis. Freud se preguntó en varias oportunidades qué sujetos son aptos para el psicoanálisis y quién es analizable. Lacan, ante la pregunta de estudiantes en ocasión de una conferencia en una universidad sobre cómo elegía a sus pacientes, respondió, entre otras cosas, que ellos, los potenciales pacientes, tenían que testimoniar sobre lo que esperaban de la consulta y delineó y recortó la importancia que tiene que algo puje, que el sujeto quiera desembarazarse de algo y que esté dispuesto a asumir el compromiso de regularidad necesaria para que esto ocurra. ¿Qué lugar tiene el analista en el proceso de admisión? ¿Hay diferencia entre la actuación de un analista, un psiquiatra u otro profesional que no tenga formación analítica? Sí, hay diferencias, y una diferencia a tener en cuenta es que entre las herramientas del analista está el concepto de transferencia. Otra diferencia importante es la escucha, pero fundamentalmente es el lugar que el sujeto adquiere en ellos. La diferencia entre una admisión objetivante o puramente diagnóstica o realizar un mero trámite de rellenar un formulario de historia clínica y una entrevista analítica radica en la diferencia abismal que adquiere el sujeto desde el primer momento. Las diferencias entre un interrogatorio y la puesta en marcha de la regla freudiana en el inicio, cuando pide al paciente que hable, que cuente, que diga, y ahí el analista irá siguiendo un relato acompañado con sus preguntas, más allá del requisito de llenar datos. Los datos en psiquiatría valen como signos para arribar a un diagnóstico, pero no dicen nada de lo subjetivo del sujeto que consulta, no dicen nada de esa historia subjetiva en la cual los datos toman su lugar en una lógica de inscripciones y marcas. Bueno, hasta aquí leí un poquito como para no irme demasiado de temas, si bien no me gusta, no demorarme, no me gusta leer, no me siento cómoda leyendo, pero es una obligación para contextualizar y que ustedes tengan una idea de algunas características, sobre todo de lo que pienso como analista y en relación a la práctica que hago. La historia clínica que tenemos por norma, esa norma es decidida por un jefe de cátedra, cuál es la historia clínica con la que vamos a trabajar. En eso no podemos decir, porque tenemos que seguir normas, somos trabajadores. Entonces, esta historia clínica cuenta, a lo mejor Hugo sabe más de esto, porque cuando yo entro ya estaba en la historia clínica, pero lo que cuenta la historia es que cuando asume el nuevo jefe de cátedra, una de las cuestiones que se propone es quitarle a la historia clínica de admisión todo vestigio u olor de psicoanálisis. Entonces retira un montón de preguntas que tenían que ver con el deseo materno, con un montón de esas cosas que eran todas cuestiones psicoanalíticas sin ninguna base científica. Entonces, como somos muchos los psicoanalistas que estamos ahí, tenemos que trabajar con esa historia clínica. Y pues esa historia clínica para un psicoanalista es riquísima si no se dedica solamente a juntar datos. Entonces, si ustedes pudieran ver esa historia clínica, van a ver que tienen delimitados varias cuestiones. Una tiene que ver con el crecimiento y desarrollo, con lo netamente biológico. Entonces hay todo un recuento de datos en una historia clínica que lleva por lo menos 5 entrevistas a hacerla. Pero hay todo un recuento de datos que tienen que ver con el nacimiento, con el desarrollo psicomotor del niño. Hay otra esfera que tiene que ver con lo educacional y otra que tiene que ver con lo familiar. Entonces ahí en lo familiar se tomó
elementos de la psicología sistémica, entonces debemos hacer un genograma. Ahora, cuando esa historia clínica la toman aquellos profesionales que no tienen una formación psicoanalítica, es solamente un recuento de datos. Pero si allí hay un analista que pregunta como disparador, ante la primera pregunta que tiene que ver con el tiempo de gestación y el embarazo, a partir de ahí se puede desplegar una historia riquísima siempre y cuando uno no la interrumpa. Pero en general las mamás o los papás empiezan a desplegar esa historia que, estando alguien en función con una escucha psicoanalítica, es súper valiosa, y aquella idea o intención de abolir el psicoanálisis, que está siempre presente en algunos ámbitos, no cumple su cometido. Esos test son el test de Bender y los test proyectivos. Si el niño es más pequeño o no se puede dibujar, lo instituido no lo pienso yo desde el lado de esas normas que tenemos que seguir los psicoanalistas dentro de una institución, sino que lo instituido es un pensamiento biologicista que muchas veces se esconde, se disfraza y se parapeta detrás de un supuesto pensamiento o paradigma de la complejidad que no se respeta. Si pensamos que la definición de salud, por quienes trabajamos en salud pública, en un hospital público, debemos saber de leyes, de atención primaria de la salud, de epidemiología, y más en la Facultad de Medicina, repito, si pensamos en esa definición de salud de la OMS y en la concepción de sujeto que allí se expresa, un sujeto biopsicosocial, al poco de andar hoy nos encontraremos con ese pensamiento vetusto que deshace y se deshace rápidamente de lo psico y lo social y enaltece lo bio, lo empírico y lo objetivable, lo que se da ver claramente a los sentidos y supone un retorno a la clínica de la mirada. Lo instituido es hoy una idea, más que nunca, y gracias al psicoanálisis en parte, porque el psicoanálisis ha colaborado mucho en visibilizar la naturaleza del lazo social. Repito, lo instituido hoy es un poder que utiliza todo tipo de herramientas, sutiles o no, marketing, lobby, apropiación de saberes para conseguir nuevos mercados. Por otra parte, lo instituido no es inamovible. Desde hace un tiempo a esta parte, y a partir de compartir con una psicoanalista que se llama Ide Hendrich, que es una de las invitadas acá, que les recomiendo si la pueden escuchar, y gracias a instancia de trabajar estas cuestiones con ella, leo mucho a Fernando Ulloa, cuyos trabajos hablan de la marginalidad, del síndrome de padecimiento y de cómo el poder del capitalismo despoja del placer y hace que el sujeto se desadueñe de su cuerpo y quede inhabilitado para moverse según su deseo y también su necesidad. Fernando Ulloa dice que lo instituido muchas veces se nos aparece como inamovible, pero algún sujeto o varios toman una decisión o se organizan para resistir desde adentro al deterioro. Un sujeto o varios no se resignan, porque resignarse es entrar en el síndrome de padecimiento. No se resignan y es un acto decisivo, en un movimiento que recupera el ánimo para salir de una situación, recuperan el coraje y la alegría. Así como lo instituido puede moverse a partir de una decisión, que siempre es colectiva, el analista en el hospital público puede con su escucha hacer lugar al sujeto, y esta, más allá de si admite o no un paciente, creo que tiene que ser la primera decisión de un analista. A pesar, digamos, de que yo marco como que lo instituido es este pensamiento biologicista, y lo pienso obviamente en el lugar de mi práctica, también en honor a la verdad hay que decir que en esta facultad donde desarrollamos nuestra práctica
hay marchas y contramarchas y que convive un discurso más progresista, un discurso que hace lugar al diálogo entre las ciencias, que por ejemplo ayer llevó a cabo una jornada histórica para la ciudad de Rosario, en la que a los psicólogos, a pesar de muchos médicos, nos han permitido participar y hacemos un montón de cosas. Esta jornada histórica, les decía, en relación a la legalización del aborto. Entonces, eso instituido que tiene que ver con ese pensamiento positivista que retorna cada vez con más fuerza, haciendo de la salud no un proyecto colectivo, un derecho, sino una oportunidad de negocios, está en aquellos que somos analistas y que tenemos en nuestras herramientas el psicoanálisis, poder hacer lugar al sujeto en el mismo movimiento que podemos socavar eso instituido. Por ahora, después tengo más para contarles, pero por ahora nada más. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este momento. Gracias, Guillermo, por la presentación. También quiero agradecer a los organizadores de este congreso, en particular a Pablo Cordisco e Iván Vasallo, que nos han invitado con tanto, bueno, es un gusto para mí estar aquí. Dice Lacan, me interesa la escritura porque pienso que históricamente se ha entrado en lo real por fragmentos de escritura, a saber, se cesó de imaginar. A los analistas que tenemos desde hace muchos años inserción en servicios asistenciales, también nos concierne la transmisión del psicoanálisis, su enseñanza. En nuestro caso, en la Cátedra de Psiquiatría de Niños de la Facultad de Ciencias Médicas, como decía bien. Frecuentemente solemos distinguir dos dimensiones de nuestro campo, ética y técnica. La primera, pensada como la formalización propia de un deseo peculiar, el deseo del analista que se espera producir hacia el final de un análisis, que de ese modo reflejaría el carácter didáctico de dicha experiencia analítica. La técnica, en cambio, se debate en el inicio de un análisis donde la dirección de la cura, los principios de la práctica, la aplicabilidad del método psicoanalítico se juegan de entrada. Se trata del quehacer. No obstante, ambas se vinculan de manera directa, ya que nuestra técnica se enfoca hacia el sujeto, lo que implica la dimensión ética. Cuando se suscita la demanda para ser admitido por un analista, este no distingue entre un pedido para realizar un análisis terapéutico o didáctico. No hay diferencia alguna. Ya desde que se pronuncia ese pedido, eso ya es un acto analítico. Si hay acto analítico, quiere decir que la ética se encuentra desde los inicios de la cura. Luego, para dar lugar al acto analítico, ética y técnica son indisociables. Es condición del acto analítico entonces el deseo del analista, que es el que garantiza que la transferencia no se desvíe hacia la sugestión, la psicoterapia, o que el analista se transforme en alguien que dirija la vida de los pacientes. En otras palabras, la acción técnica tiene que regularse por la ética. Pero entonces aquí comienza nuestro problema cuando se trata del psicoanálisis en el hospital, o por lo menos comienzan las preguntas. Porque en el ideal del fin de análisis, donde supuestamente se suscita un analista, entonces, ¿qué pasa en el hospital? Donde no hay análisis didáctico. ¿Qué hace que el psicoanálisis opere en el hospital entonces? En la presentación de su trabajo para el V Congreso Psicoanalítico de Budapest, Freud, en el que sería uno de sus últimos escritos sobre técnica, llamado Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, le anuncia una futura psicoterapia popular, gratuita y con un compromiso del Estado para realizarse en instituciones públicas
donde psicoanalistas formados se harían cargo de la asistencia. Ante esas nuevas condiciones debería adecuarse la técnica analítica y propone una metáfora. Dice, es muy probable que en la aplicación de una psicoterapia a las masas nos veamos precisados a aliar el oro puro del análisis con el cobre y la sugestión directa. Pero más allá de pensarlo como una devaluación del psicoanálisis, aclara finalmente que la eficacia, sin duda, estará apuntalada por los más importantes aportes del psicoanálisis. Ante una consulta en el hospital público, ¿cómo interviene el psicoanalista? ¿Qué hacer ante una demanda que desde ya no es una demanda de análisis, sino un pedido que puede producirse en forma espontánea o bien por una derivación o interconsulta, o como puede ocurrir por pedido del poder del Estado, tal es el caso de los juzgados? La demanda, según Lacan, se encuentra en el límite entre lo que el médico debe actuar y lo que tiene para responder. La función del médico, demandada en su función científica, solo tiene para ofrecer un puñado de trastornos descritos en el DSM y muchos aparatos que imponen la omnipresencia de la mirada para un diagnóstico. Sometidos al discurso capitalista que se articula a los objetos despertados por la tecnociencia, en muchos casos, y en todos, medican para silenciar el sujeto. El tratamiento psicoanalítico puede dar una respuesta eficaz en los casos de padecimientos subjetivos que se presentan en un hospital público. Ante una demanda en el hospital público, si hay un analista que aloja con su escucha, eso mitiga el sufrimiento del sujeto que consulta. Esto alcanza una dimensión terapéutica. Un analista es aquel que a partir de la escucha sabe hacer ahí, intervenir, interpretar, hacer silencio, abstenerse en el marco del discurso en el cual se incluye. La experiencia en instituciones públicas llega a una conclusión que puede ser provisoria. Hay eficacia terapéutica. Sin embargo, hay que despejar si se trata solo de efectos terapéuticos o efectos analíticos en cuanto a la posibilidad de la emergencia de lo que llamábamos el deseo del analista. Desde luego, nuestra práctica es operativa, solo si se abre una vía de escucha para la producción de subjetividad, que únicamente puede lograrse en el campo de la palabra y del lenguaje. En el hospital es posible realizar la experiencia de lo inconsciente, y si se produce una modificación en la posición subjetiva de quienes acceden a la cura, entonces puede esperarse un alivio del sufrimiento, de los padecimientos de un sujeto en una dimensión terapéutica. Si hay cura, es cura por la palabra implicada en la transferencia. Evidentemente habría un límite a la operatoria analítica en la institución hospitalaria, debido fundamentalmente al atravesamiento que hace el Estado en dicha institución, ya sea introduciendo su moral, la de una época dada, sus políticas de salud pública y salud mental con carácter universal, el otro social en definitiva, y su presupuesto, lo que produce la gratuidad de la asistencia, así como también debido a la coexistencia de diferentes discursos. En este caso, se entrecruzan los del amo, del analista y el universitario. El psicoanálisis se encuentra en la institución con el discurso médico, el discurso jurídico, el de las neurociencias, etc. Es manifiesto que en el hospital la práctica analítica se problematiza, ya que si bien se trata de caso por caso, la modalidad varía diferenciándose de la que puede llevarse a cabo en forma privada, es decir, que el ámbito donde se desarrolla nuestra práctica tiene fundamental importancia y no puede soslayarse. No obstante, lo subversivo del psicoanálisis, su frescura inicial, cuestiones que muchas veces producen una marcada resistencia, no quedan por fuera y por lo tanto es posible aplicar el método, el dispositivo analítico en el servicio asistencial, mediante una operatoria ética, arribar a la producción de efectos sobre la subjetividad de la época, en otras palabras, refrenar mi voz. Las voces y el silencio. L es un jovencito de 11 años que llega a la consulta en el servicio asistencial de paidopsiquiatría. Es derivado por la institución escolar por presentar algunos problemas de conducta. Su madre ha fallecido hace algunos años. Su padre
un hombre con una marcada adicción a drogas. Durante las primeras entrevistas, él dice escuchar voces y relaciona su vocacionamiento a través del siguiente relato. Refiere que en un sueño ocurrido a sus 4 años, tiempo de la muerte de su madre por HIV, él soñó. Esto dice el niño. Que habían unas voces que decían que no les gustaba estudiar, que eran de nenes, que molestaban a todos, los expulsaban de la escuela y años después, no tenían familia. Y luego dice, y de ahí empecé a escuchar las voces. He aquí un espejismo del recuerdo, un desplazamiento en el recuerdo de impresiones que emergen con posterioridad. Las voces lo llaman, la sienten, le dicen que no estudie, pero no se escucha bien. De a poco se va. Dice, cuando no las escucho durante una semana seguida, es que me van a venir a molestar durante toda la semana. Me hacen poner mal porque me siguen. Si estoy más cerca es más fuerte, si estoy más lejos es más suave. En ocasiones refiere que son las voces de una mujer y un hombre, otras veces son niños que lo corren. Si bien no los ve, asimismo lo persiguen y las siente en su cuerpo. Las escucha mayormente en la escuela. No obstante, también aparecen en su casa, pero muy esporádicamente. Las maestras están muy preocupadas, ya que se paran en la balaustrada de la escalera mirando hacia el vacío. En otros momentos se agarra la cabeza tapándose los oídos, se autoagrede, y en una oportunidad empujó a una mamá dentro de un aula, ya que creía que la misma se encontraba en peligro porque las voces se lo dijeron. Asimismo, las voces le dicen que no diga que las escucha. Cuando vienen las voces, le duele la cabeza. Dice, me di cuenta el otro día que se me pasa a los 10 o 20 minutos con un poco de agua, silencio y un poco de cariño. Abismado en la desesperación de la voz alucinada, impuesta, el niño no puede contar en este espacio transvivencial, lo que las mismas transferencial, ¿no? Lo que las mismas prohíben. No pregunto por esas voces. La transferencia se va instalando por la rivalidad masculina en el fútbol. Él ahora puede mostrarse hincha de un equipo que empieza a funcionar bien y a contarme las jugadas que hace el ídolo y las que él mismo realiza en la escuela o con sus hermanos. Dice que las voces cambian su vida, de un día para el otro, que necesita en la mano en la escuela cuando ésta se presenta. En sesión le ofrezco plastimasa. En sesión le ofrezco plastimasa, con la que realiza parte por parte una mujer que yace con los brazos abiertos, lo que tal vez se asemeje a un rito funerario. Le encierra en un círculo de masa delgada, coloca arriba una letra M, letra que corresponde tanto a mamá como a su apellido materno, que es el que él porta. Le pido que me deje a mí las voces, que yo sé de qué se tratan y a mí no me hacen nada. Las guardamos seriamente en el frasquito vacío de la plastimasa y una lectura posterior, me permitió dar cuenta de que al transformarme en custodio de esas voces, algo se produjo de algún modo. En el seminario del 20 de mayo de 1959, La forma del corte, Lacan se pregunta por la voz como objeto. Allí va a decir lo siguiente: en el delirio, la voz se presenta a las claras como articulación pura, y eso es lo que constituye la paradoja de lo que nos comunica el delirante cuando los interrogamos acerca de la naturaleza de las voces. Lo que él tiene para comunicar parece escabullirse siempre de la manera más singular, por más que para él nada sea seguro, nada sea más seguro
que la consistencia y la existencia de la voz como tal. Por supuesto, el sujeto no puede tomarla más que como algo que se le impone precisamente porque para él la voz está reducida a su forma más tajante y más pura. Haber aislado el concepto de objeto A por parte de Lacan y haber establecido una lógica de su funcionamiento permite al mismo tiempo que el abordaje clínico de las emergencias de lo real, el trabajo en las instituciones donde aquello que causa se escabulle de las rivalidades imaginarias y puede al mismo tiempo incluir el estado de los discursos en lo social. Al retomar las sesiones luego del receso, las voces habrían desaparecido. Si bien ello no es seguro, ya que el automatismo mental puede quedar encubierto por años sin que su fenómeno se manifieste, pero estar presente silenciosamente. La médica del servicio por interconsulta afirma que no hizo falta medicarlo, ya que el niño, al seguir mis recomendaciones, ya no escucha las voces que lo atormentan. Otro caso, estos dos casos son dos recortes que yo intenté, que puse aquí para poder transmitirles esto de qué es un mal encuentro con el otro. Una joven, J, es una joven que consulta derivada por un juzgado. Siendo menor de edad, mata a otra joven de su misma edad. El pasaje al acto homicida logra apaciguarla. Luego de cometer el atroz crimen, dice: ahora puedo dormir y descansar tranquila. No voy a entrar en detalles, solo tomaré los dichos de la joven pronunciados en diferentes ocasiones. El primero, eso que pasó. Nunca se refiere al hecho ocurrido, acaecido, que produce la muerte de otra joven, un hecho trágico. Siempre se refiere como eso que pasó. El segundo, en ese primero, eso que pasó, rechazado de lo simbólico, retorna en lo real. Nunca durante el breve periodo de entrevistas pudo decir de ello. La dificultad de humanizar el hecho trágico se daba porque eso no la interrogaba. Luego dice en otra oportunidad: si yo fuera una más, iría a las marchas para pedir justicia. Está claro que por la otra joven. Si fuera una más, ¿por qué no es una como las demás? ¿Cómo pensar su posición sexual? ¿Es acaso toda ella una excepción? Atribuido a un delirio de celos, el pasaje al acto homicida tiene sus raíces en aquello que años antes había ocurrido con su madre. Una mujer que cuando joven queda embarazada del hombre rico del pueblo, un hombre casado. La mujer de este hombre la expulsa del pueblo. El destino trágico, la atez familiar, se cierne sobre la joven, ya que lo que no brochó simbólicamente en una generación se hereda bajo la forma siniestra, real, en la que apareció. ¿Por qué ella y no otro de sus hermanos? Bueno, sí, terminé entonces con esto. Luego, si quieren, podemos pasar, puedo responder algunas preguntas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan atrás? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Me pone muy contenta ver tanta gente joven y colegas, que les agradezco la presencia. Yo voy a abonar esto que traen tanto Viviana como Hugo. Yo también trabajé en el servicio de radiopsiquiatría en un tiempo, pero voy a abonar la idea de que el psicoanálisis en las instituciones opera, que es una praxis profundamente efectiva y que, como decía Freud, es el guardián de la cultura. Siempre que estemos no solo resistiendo al discurso capitalista,
capitalista, sino trabajando, alojando a un sujeto en términos simbólicos. Siempre que estemos presentes en las instituciones, vamos a estar propiciando la construcción de subjetividad de toda sociedad. Bueno, el trabajo que escribí especialmente para hoy lo titulé Cliché, sujeto y masa. Una cita de Freud. Tras el rodeo que a lo largo de mi vida di a través de las ciencias naturales, la medicina y la psicoterapia, mi interés regresó a aquellos problemas culturales que una vez cautivaron al joven apenas nacido en la actividad del pensamiento. Es una nota agregada a su autobiografía. Advertido tal vez intuitivamente de que no se comprende el orden de lo humano, cómo se origina y funciona el psiquismo de los productores de cultura, si no investigamos cómo se constituye. Y sobre todo, no podremos intervenir en el psiquismo. Freud propone transformar los mitos en metapsicología. Solo hay tesoro de significantes. Las representaciones mencionan el porvenir de una ilusión. Solo hay tesoro de representaciones. Por lo tanto, también le corresponde al significante la miseria, neurótica o psíquica. Porque abandonamos una naturaleza en la que nunca estuvimos, ninguna de las incesantes personificaciones de su poder, ni tótem, ni dioses, ni el Dios único, ni la libertad, ni la ciencia, ni el capital, ni mucho menos la tecnociencia, ni los megacapitales ocupan el lugar de la causa, del sujeto del deseo y con él de su compulsión al goce. El significante causa un vacío abismal en el soma, agujero ciego que habrá que, una vez creado, comenzar a rodear, precisar, agotar. No es otro el trabajo de una vida humana, ni tampoco el de la humanidad en cada una de sus eras históricas. Al lugar de la cosa van muerte y sexualidad. Se extrae, cae del cuerpo el objeto A causa del deseo y comienza a producir el rodeo. Hay quienes rodean el vacío con descubrimientos, invenciones o creaciones. Ellos escapan hacia adelante, aventajan a la muerte, la engañan, como el hombrecito del azulejo de Mujica Lainez. Si es que damos crédito a lo que decía Freud, que cada hombre muere el día en que muere el último hombre que lo conoció. Lo que decía Borges, perdón. Esta es una cita de Borges. Mal que nos pese, creación también es la maquinaria de exterminio. Es la ideología tecnocientista que en la actualidad va al lugar del racismo, como Freud aventurara ya en 1930, en el texto Malestar en la Cultura. Es aquello que hace posible que el rasgo, la pequeña diferencia, judío, musulmán, negro, pobre, en lugar de ocupar un lugar significante de diferencia, de religión, territorio, condición social, a historizar, abonando el deseo de saber, vaya al lugar del signo, el enemigo a segregar, a destruir,
Así, la diferencia, aquello que me habita, lo odiado en mí porque me descompleta, se proyecta encarnándose en otro semejante a destruir. Esto está en cada uno. Es por ello que puede advenir en la masa. Aniquilando al otro, puedo seguir engañándome acerca de mi completud y por lo tanto de mi superioridad. Es la tecnociencia la que hace posible en la actualidad la relegación de la castración en términos de lazo social, haciendo del dinero un objeto imaginario que va al lugar del objeto real, del acto. Aquello que se reintegra al sujeto produce grandes masas segregadas por la concentración de megacapitales, que nunca nadie podrá disfrutar, sino gozar a nivel de narcisismo primario. Y sabemos que el narcisismo primario es mortífico. Ejerciendo la violencia del poder de saquear a los pueblos, extracción cuyo destino son las nuevas islas del tesoro, llamadas paraísos fiscales. Stephen Hawking, el físico, advierte que el apocalipsis no lo traerán las máquinas, sino la avaricia humana. No obstante, la cliché acecha, y puede suceder que el mapa se publique dejando a la luz saqueo y tesoro. Entonces nuevamente la cliché, el encuentro fallido con lo real, es una nueva oportunidad, no tanto como encuentro fallido, sino oportunidad de que el sujeto, al fallarle a lo real, al fallarle al objeto, se encuentre con el significante. Fallido en el seminario 11 en términos de que la pifia, de que ahí donde parece que está a punto de encontrarse con el objeto, erra. Se comprende cómo la creación también puede ser producto del odio, que no ha pasado por el deseo, que viene directo de la pulsión de muerte. Pero alguna vez en la historia que construimos los hombres retorna el significante y nos regalamos alguna victoria. Y es así como un dictador genocida muere de manera justa, alcanzado por la justicia, en su celda, no por azar, sino por una insolente desobediencia al destino trágico que también habitan los pueblos. Una revuelta contra la AT. Esto es lo que produce un análisis y de tanto en tanto lo vemos emerger en lo social. Se tuerce la mala fortuna haciendo de la cliché un encuentro fallido con lo real que relanza el deseo. En este caso, puesto en los ideales emancipatorios. Estos son los ideales de la política. La repetición insiste en el sujeto y en la masa. Su cara simbólica y su cara real. Ambas insisten en el sujeto y en la masa. La existencia de los signos o del trauma, de lo escrito o de lo que no entró en el sistema de escritura, pero sobre todo de aquello que no entrará, y esto es estructural y necesario. Sabemos que en Freud el concepto de repetición sufre un movimiento a partir de 1920, que rompe con la ilusión de psicologizar el psicoanálisis. No hay un inconsciente de envoltura conteniendo todas las impresiones psíquicas que dejó el complejo de Edipo. El ello abarca el inconsciente reprimido, pero su novedad es que lo excede.
hay un más allá del inconsciente, pulsional. Esto retorna en el sujeto y en la masa. Destino y azar se conjugan de manera singular en cada paso del hombre y por ello en cada paso de la cultura. En la mitología griega existe una diferencia entre Tiché y Ate. Si bien ambas representan a diosas caprichosas y que se arrogan el poder del destino, la primera, la Tiché, suerte o azar, implica tanto buena como mala fortuna, mientras que la segunda remite siempre a un destino trágico, la Ate. La Ate en griego antiguo significa ruina, insensatez, engaño, diosa de la fatalidad, personificación de las acciones irreflexivas y sus consecuencias, guía a los hombres hacia su ruina, diosa maligna, daimon, que instiga a los hombres al extravío y a su castigo. En cambio, Tiché significa suerte o fortuna, aleatoriamente decide cuál es la suerte de cualquier mortal. Es la diosa de la oportunidad entre los griegos. ¿Es trágico el encuentro fallido con lo real? No necesariamente. Sí, es traumático y no necesariamente lo traumático es trágico, sino que reclama su inscripción. Tal es la condición para que el aparato no se quede en la vida del sueño, como dice Lacan en el Seminario 11. Si seguimos a Lacan, la Tiché es una necesidad de estructura. El hilo de la castración perfora todas las capas, puesto que el sujeto no es un ser, sino el corte. La tragedia es la puesta en acto del sentimiento de culpa inconsciente. La Tiché no. Diferencia entonces Ate de Tiché de automatón. Automatón es aquello que sucede accidentalmente en la naturaleza para Aristóteles. Lacan lo asocia a la red de significantes, porque eso accidental que sucede en la naturaleza tiene leyes. Que no se sepan no quiere decir que no las tenga, solo que están ocultas. En este sentido las usa Aristóteles. Lacan lo asocia a la red de significantes que se establecieron por simultaneidad. Esto iría al lugar del azar del automatón. En la diacronía parlante se establece la sincronía significante. Fortuna o suerte, Tiché. La Tiché está más allá del automatón. Su función es fallar el encuentro, reinstaurando la dimensión de la pérdida, y veremos cuál es su efecto. Yo cogí un caso, un fragmento de un adolescente que en aquel tiempo se encontraba alojado en el IDAR, en el Instituto de Rehabilitación, pero es una cárcel, todos lo sabemos, una cárcel de adolescentes. Jonathan tiene 15 años, se encuentra alojado en un instituto de menores por delitos también menores. Nunca su estadía es prolongada, sí recurrente. ¿Qué busca? ¿La ley, alojamiento o las permanentes humillaciones a las que sus compañeros lo someten? Apenas bastó verlo y oírlo para advertir que la renegación no era la operación que regía su vida. Sin embargo, parecía no encontrar lugar fuera del instituto. Es afecto a la charla, me mira, sonríe,
parece querer agradar. Desde la primera entrevista toma mi cuaderno, lo gira y realiza dibujos con mi virome, que también toma amablemente. Hermosos dibujos, arabescos, rostros cargados de trazos. Mientras habla, sin quejarse, cuenta las cosas que vive en su celda, humillaciones que no implican delito. Su mamá, desde muy pequeño, lo dejaba al cuidado de su hermanita para salir a trabajar. Hasta que un día, estando él al cuidado de la pequeña, la chiquita, toma la lavandina y fallece. Jonathan contaba con 8 años y con 3 su hermanita. Consecuentemente, según él y en sus palabras, su mamá lo abandona. Primero psíquicamente, luego en lo real. Delinque por sentimiento de culpa y solo encuentra sosiego en el castigo que sus compañeros le propinan. Entre dibujos y palabras comienza a tejer su historia. Un día, alojado moedianamente en el espacio transferencial, dibujando en mi cuaderno y con mi virome, y a sabiendas de que valoro su producción, me pide que le regale un cuaderno y lápices de colores para seguir dibujando en su celda. Me siento entrampada. Inmediatamente advierto el peligro. Los lápices pueden ser armas también mortales. Luego de unos días decido, agrego, por si alguien no conoce a IRAR o tiene familiaridad con estos espacios, que están prohibidos todos los objetos punzantes, que no manejan cubiertos y que ellos se los procuran de alguna u otra manera para agredirse entre ellos y robarse. Por lo general se roban zapatillas. Luego de unos días decido, le ofrezco un cuaderno y lápices solo para él, pero para que lo utilice en nuestro espacio. Lo recorto de mi cuaderno y mi virome. Me habría pedido que encarne la mano ejecutora de su trágico destino, que oficie de até eso que no hizo la madre. Sigue dibujando y hablando, gasta el goce de la culpa, hasta caer en la cuenta de que él era un niño llamado a ocupar el lugar de un adulto y de que tal vez era su mamá quien no supo qué hacer en ese momento con su propia culpa. Así, el otro consistente que lo aplastaba queda agujereado, agujero pasado por el miedo de la analista. Al poco tiempo aparece en el instituto un tío que vivía en el norte, quien se ofrece a llevarlo a trabajar con él. No volví a ver a Jonathan. Torcer la AT, arrancarle su certeza mortífera, puede dar lugar a que el azar devenga un encuentro con un padre, en este caso. Al desencuentro con lo real puede venir el significante. Aquello que se produce como azar puede estar determinado. Es en la ley del significante donde se produce la dicha. Fue en tanto él pudo construir su historia que apareció el encuentro fallido con lo real, con los lápices y el cuaderno. Encuentro fallido, falla promisoria, motor del desarrollo, siempre de la pulsión. El desarrollo es de la pulsión. Motor de un nuevo tramo en su trabajo de rodear el objeto. El psicoanálisis transforma el destino en azar, reduciendo su horror, vaciándolo de sentido y haciendo posible que eso sea
historia de otra manera. En el trayecto de la regla fundamental se llega al límite donde aparece el destino para forzar. Es posible desviarlo hacia la oportunidad y la suerte. ¿Será posible pensar que esto mismo puede suceder en el campo de lo social? En la insistencia de los signos emerge el encuentro fallido con lo real, que se transforma en oportunidad, orientando y alargando la cadena de generaciones en lo social que tuercen su trágico destino al tejer su historia. Bueno. Bueno, a partir de ahora abrimos el espacio para preguntas, para que reflexionemos juntos, para compartir. ¿Preguntas? Ustedes piensan las preguntas, comento algo que tenía pensado en relación a la técnica a partir de estos casos, ¿no? Estos casos son los que recibimos en el hospital. No son casos sencillos y muchas veces nosotros tenemos nuestro propio imaginario de cómo es un analista o cómo debe operar un analista, ¿no? En mi caso, mi imaginario tenía mucho que ver con un analista arquitecto que no podía aceptar un beso, una caricia de un niño, que tenía que mantener cierta distancia, que la abstención tenía que ser estricta, que en la técnica iba el oficio, la eficacia y el prestigio de una práctica. Y el diván, bueno, con lo que me encontré y con lo que nos encontramos los analistas que trabajamos en estos espacios, es más o menos como un tsunami que revoluciona todas estas cuestiones. Esto también está presente en Freud porque él en las entrevistas preliminares habla de una flexibilidad, ¿no? Todo este trabajo que hacemos de trabajar los casos, pensar, muchas veces es como un extra que se suma al trabajo que debe hacer el analista, porque en estos espacios a veces se demora esta cuestión del inicio en el tratamiento, sobre todo en los casos en los que hay que vérselas con otras instituciones, la institución judicial, la institución escolar. Entonces es tarea también del analista que aloja abrir, ¿no? Y dirigirse a la escuela, ir a conversar con el juez, esperar, trabajar con la mamá, las angustias de los padres, y a veces se instala algo en el que uno puede operar, y a veces no, pero ahí ya no es tan distinto de lo que es la práctica privada. Eso quería decir. Cuando vos te referís a... ¿se escucha? Cuando te referís a admisión o al dispositivo de admisión o proceso de admisión, ¿cómo es si toman una entrevista, varias? Un poco el dispositivo. Sí, pensé que lo había dicho, pero bueno, es una primera entrevista con el adulto responsable en la que se intentan recabar algunos datos, no todos esos que solicita la historia clínica. Después hay flexibilidad y pueden ser 1, 2 o 3 entrevistas con el niño y una entrevista de devolución. Previa a la entrevista de devolución se hace un análisis de todo el material, muchas veces se supervisa con otros analistas de mayor experiencia de la misma institución
Muchos psicoanalistas, muchos psicólogos también pagan en otros espacios sus propias supervisiones, pero bueno, se arriba, luego del análisis de todo el material proyectivo, el material de las entrevistas, a un diagnóstico presuntivo y se elabora una estrategia de tratamiento. El diagnóstico presuntivo, ahí también es un punto de diferencia entre lo que es la formación psicoanalítica y la formación en medicina o en psiquiatría, ¿no? Para nosotros, los analistas de niños, el diagnóstico presuntivo tiene sobre todo el carácter de provisorio, ¿no? Por cómo nosotros sostenemos y sabemos que es la constitución psíquica. Hay una psicoanalista que ha escrito un libro como compiladora que se llama Gisela Ontwickliffe, que dice: los diagnósticos en la infancia se escriben en lápiz. Bueno, para nosotros ese diagnóstico presuntivo tiene ese valor, ¿no? De hacer la apuesta a la constitución psíquica. En cambio, para muchos psiquiatras, que no para todos, pero sí para muchos, el diagnóstico presuntivo, sobre todo porque el psiquiatra por ahí tiene que medicar, o lo que se le demanda en la medicación, ese diagnóstico tiene, en lo presuntivo se preserva en relación a otra cuestión, porque el dinero en la medicina circula de otra manera, se preservan en relación a cuestiones de mala praxis o posibles reclamos. Pero bueno, es una primera entrevista, las entrevistas con el niño y la entrevista de devolución, para dar inicio a la estrategia o a un tratamiento. Son 4 o 5 entrevistas. No, la de devolución es con los adultos, con la madre, padre o quienes estén en función. Sí, el consentimiento informado, hay un formulario que es formulario de la institución y que también vale para todos los otros servicios a la comunidad en los que se hacen tratamientos. Por ejemplo, la cátedra de infectología trata directamente con víctimas de violación, entonces tiene todo un protocolo, y como no tienen protocolo de medicamentos, y ellos tienen, todos tenemos más o menos el mismo consentimiento informado, modelo de consentimiento informado que debemos hacerlo firmar. La cátedra de psiquiatría particularmente, yo trabajo también con la cátedra de infectología tratando a esas víctimas, y bueno, utilizamos un único modelo o formulario de consentimiento informado, pero se firma. Sí, un solo padre. Pues el que esté en función, digamos, el adulto responsable que viene y pide la consulta. ¿Cómo actuar ante la demanda de un informe, por ejemplo, cuando viene un niño o un adolescente de una escuela? ¿Cómo actuar, digamos, hay que darlo? ¿Cómo actuar en este tipo de demanda? Los informes, los que trabajamos con niños, siempre tenemos pedidos de informe. Pedidos de informe de los juzgados, pedidos de informe de la escuela, etc. Porque yo te digo por cómo trabajo yo. En los informes para la escuela trato de no profundizar mucho acerca de la estructura, solo algunas cuestiones de estructura puedo poner, pero no trato de profundizar mucho en qué le pasa al chico, porque ese informe va a un legajo que después está siempre ahí en el legajo, y lo que uno intenta es que el chico no quede estigmatizado con un diagnóstico, con palabras que pueden estar así en juego. Por lo tanto, los informes son muy generales. Con relación a los juzgados, uno intenta siempre ayudar a la justicia, y por lo tanto se dan informes de estructura, nunca de los dichos,
Lo que yo traje hoy aquí son dichos de nuestro paciente, pero el fragmento no van en un informe, solo cuestiones de estructura. Para poder ayudar a un juez a pensar, no con un diagnóstico, sino con qué cuenta, con qué puede contar para, con qué operaciones cuenta un paciente. Si hay operaciones psíquicas de formación o de navegación o de represión, es distinta la situación y por lo tanto el juez puede manejarse de un modo, porque sabemos que hay inimputabilidad ante la psicosis, ¿verdad? Y no así con la perversión y la todo eso. Pero bueno, lo que damos es un informe de estructura. Con relación a la historia clínica, que hacía referencia a Liliana, sé que vamos a ver que evidentemente tenemos, lo supone. Las historias clínicas en los servicios asistenciales tienen la función, es un requisito médico. Es decir, los médicos entienden que la historia clínica lleva los datos y del paciente, la amnesia, etc., cosas que puede leer un médico, pero también puede leer otro. Ustedes vieron que los médicos pueden trabajar con un paciente, viene otro médico, trabaja con el mismo paciente, en tanto la historia clínica esté completa. Esa es una idea médica. No tiene nada que ver con el psicoanálisis, porque el diagnóstico, el tratamiento es en transferencia. Y al ser un diagnóstico y tratamiento en transferencia, nada de lo que esté escrito allí puede leer lo otro y le va a significar lo mismo, va a ser lo mismo. Sí, un informe de qué estructura está puede servir, pero tampoco aporta mucho, ¿verdad? La historia clínica entonces es por las necesidades médicas. En el caso de paidopsiquiatría, los estudiantes de medicina rendían en una época con la historia clínica. Ellos tenían que llegar a poder hacer una historia clínica con los ítems de esa historia. Motivo de consulta, situación actual, diagnóstico, pronóstico, etcétera, etcétera. Que a nosotros no nos dicen. Quiero decir algo más acerca de tu pregunta sobre los informes. Quedó tal vez que sí, que cuando alguien solicita un informe no nos negamos. Tal vez se puede hablar, se puede concertar una entrevista, pero cuando alguien está reclamando, por lo general nos reclaman herramientas, cómo seguir, cómo tratarlo, cómo ayudarlo. Y los informes tienen siempre, sobre todo en el ámbito pedagógico, tienen la función de que el niño quede incluido. Ahí donde se produce angustia o hay una falta de saber pedagógico acerca de cómo proceder con determinado niño, el informe tiene esa función. Tiene la función de garantizar que estamos trabajando y de que estamos haciendo todo lo posible para que él quede incluido. Por supuesto que dependerá de cada caso. A veces es mejor un cambio o alguna modificación. Y los informes también tienen que guardar siempre la confidencialidad. No se escribe nada de lo que dicen los padres, de lo que hace o cuenta el niño. Un informe es un informe, como decía Hugo, un metapsicológico, ya sea para la institución educativa, que va a ser tal vez sin tanta aproximación diagnóstica, sí tal vez podemos hablar de qué dificultades constitutivas, pero no de diagnósticos. Y para los juzgados sí, algo un poco más aproximado a cómo se anuda ese sujeto, porque por ejemplo la paciente adolescente que trajo Hugo se anudó, se compensó con el pasaje al acto homicida. Entonces, claro que es necesario que un juez que nos
viene a reclamar por un saber que él no dispone, podamos decirle algo acerca de qué se trata y por qué ella recurre a un pasaje al acto, qué operaciones no se dan, en qué tiempo de estructuración se encuentra. Eso. Sí, ahí tengo también un paciente chiquito que me está volviendo loca. Dice, la maestra me llama cada rato. A ver qué hace. Lo que la maestra no puede leer, que son acting para ella. Está haciendo un llamado al otro. Acting out. Está haciendo un llamado al otro para que la maestra le cuente a los padres. Pero ella no puede soportar ese lugar. Es insoportable para ella. Ella lo que lee ahí son problemas de conducta. Se porta mal, hace esto, hace aquello. Todos los días hace algo, pero lo hace para ella. Como un llamado. Entonces uno tiene que ayudarla a ella que pueda pensar, que pueda leer qué le pasa al chico. Si piensa como una maestra, claro, pero la conducta, pero la dirección de los días. A eso nos referimos. Bueno, a mí me había quedado, realmente me pareció, yo tengo muchos años de profesión, pero me pareció tan esclarecedor lo que ustedes acaban de transmitir. Sobre todo, tengo que puntualizar cuestiones, cómo le resuena a uno, no a modo de síntesis, no, pero me llamaba la atención, primero, lo claro que fue la explicación de Viviana con respecto a la cátedra de Pablo Psiquiatría, que uno conoce ese nombre, no sabe qué es, no sabe qué hacen. Otra cuestión me llamó la atención cuando vos haces ese proceso de admisión, el positivo y el pedido, vos decís que ese pedido es desordenado, y una de las instituciones que hiciste mención fue al equipo socioeducativo. ¿Qué es? No sé si todo el mundo sabe. Bueno, los equipos socioeducativos son un equipo del Ministerio de Educación, son equipos interdisciplinarios que tienen por misión brindar una atención a los que son casos con alguna complejidad. Entonces, yo creo que el caso de Hugo, del niñito que escuchaba voces, es un caso derivado de un equipo socioeducativo. Pero puntualmente estos equipos están conformados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, y hay una relación establecida con Psiquiatría como institución. Cada caso tiene sus particularidades. Si nosotros tomamos un caso que viene derivado de un juzgado, sabemos, o tomamos un caso de abuso sexual, sabemos que vamos a tener que hacer informes, que probablemente se nos cite, que recibamos una citación judicial. La gente que trabaja en los juzgados de menores, en los juzgados de familias, ya están acostumbrados, y si bien hay puntos de divergencia entre el discurso jurídico y el discurso psicoanalítico, nos podemos encontrar con cierto respeto. Entonces, por ejemplo, en relación a lo que decía Alejandra de la confidencialidad, ya sabemos que cuando hay un caso de abuso denunciado, ese es un caso que va a pasar a la justicia penal, porque es un delito penal. Entonces, el juez espera que para poder ayudar a ese niño y condenar al abusador, espera nuestra palabra. Entonces, somos relevados del secreto profesional. En los casos que tienen que ver con estos, que tienen que ver con lo escolar, también sabemos, los que trabajamos en ambas esferas, no en la pública y en la privada, que probablemente tengamos que ir a la escuela, tengamos que conversar con esas maestras, porque es fundamental poder, como dice Hugo, darle las herramientas, bajar esa ansiedad que a veces tienen, porque ellos también, los maestros, tienen muchísimas presiones, cada vez más, en pos de ayudar a ese niño. El trabajo va a tener que ser eso, digamos, dentro de cada vez menos. Nuestro trabajo es únicamente circunscribirse a las 4 paredes de un consultorio.
decirlo así, lo hacemos con una herramienta fundamental que es el psicoanálisis. Sí, perfecto. No, cuando yo decía que esto era muy esclarecedor, porque se trabajaron término en término, ustedes trabajaron en términos a la paridad, digamos, bien dicotómico, trabajaron la cuestión de la admisión y la entrevista preliminar, la diferencia, el lugar del analista, la historia clínica de una persona que no es analista y una persona que es analista. Me llamó mucho la atención, Hugo, cuando hablaste del pedido a la demanda, que vos decís, no hay diferencia, es un acto analítico, ético y técnico, tiene que ver con el deseo del analista. Y sobre todo pudiste cerrar esto, que a mí nunca me quedó claro, y que es una crítica tan fuerte, esto que dice, ¿qué hacen los psicoanalistas en los hospitales públicos? ¿No? Esto en el ámbito sí es lo que trasciende siempre. Bueno, vos pudiste dar cuenta de qué hace un psicoanalista. Y también lo interesante esto que decís del padecimiento subjetivo, ¿no? Digamos que este lugar después de la respuesta, porque el lugar de la escucha ya hace ceder ese padecimiento subjetivo. Alejandro, también me encantó esta afirmación, ¿no? El psicoanálisis en las instituciones opera, es el guardián de la cultura y la construcción de la subjetividad. Y me pareció muy interesante esas cuestiones. También la diferencia entre Adele, Nietzsche y Otto Marcon. No se pone a pensar que no lo tiene claro. Así que bueno, la verdad que fue re interesante. No quiero cerrar el debate, si hay preguntas, si hay cuestiones que quieran plantear, estamos. También soportar esas humillaciones
permanentes de sus compañeros. Y al estar en el campo de la neurosis también estaba más desprotegido en este lugar. Estaba más expuesto a la angustia, porque se manejaba con otros códigos. Entonces, bueno, advierto esto y aunque me costó, le hice esta propuesta. La propuesta de que transcurra la transferencia en nuestro espacio. Por lo general lo veía entre 2 y 3 veces por semana. Entonces, bueno, eso también agilizó mucho el trabajo. El sentimiento inconsciente de culpa retorna como necesidad de castigo. Esa es la reversibilidad. El sentimiento inconsciente de culpa es lo que está en la base de la melancolía. Por eso el delirio de dignidad es el castigo sádico del super yo hacia el yo. El yo culpable y el super yo lo castiga. Y la tragedia griega es la puesta en acto de este sentimiento inconsciente de culpa. Porque la tragedia griega sabemos que desemboca en la fatalidad, por lo general masiva, por lo general mueren un montón. Y voy a hacer, abusando del tiempo, una pequeña diferencia. Homero, cuando habla de Edipo en la Ilíada, no lo plantea como una tragedia. Edipo sobrevive después de saber la verdad acerca de su incesto y muere en batalla y es enterrado con todos los honores. Recién Sófocles, 200 años después, introduce la culpa. Esto lo podemos pensar desde el psicoanálisis como algo del orden de la gestación de la neurosis. Me parece la culpa por el que se desestó. ¿Más preguntas? ¿Quiere aportar algo? Bueno, cerramos este espacio.